Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Primero que nada, me gustaría que dejas tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante, y vamos a darle como siempre. Claro que sí. Bueno, de fondo de pantalla, o bueno, fondo del video, mejor dicho, estarán visualizando un pequeño video actualmente de Warzone Mobile, de la alfa, como siempre mío, lo típico. Pero bueno, eh, les tengo muy buenas noticias. Ya mañana va a ser un día extraordinario, por fin, luego de mucho tiempo que la gente ha estado pidiendo. Básicamente, el día de mañana pues estará revelándose todo lo de la beta en mi canal. No sé si haga 2, 3 o 4 videos, dependiendo de cómo esté el algoritmo de YouTube, porque a veces pues el feeling es básicamente tratar de subir los videos de YouTube, pero que la mayor parte de la gente que sea posible pueda visualizar completamente los videos. El día de mañana pues estaré logrando poner dos estrenos, uno a las 9:30, para el que sepa 8:30 hora del Pacífico, básicamente los estrenos, y el otro estreno estará siendo 2 horas después de que se publique el primer video. Si en dado caso, miro que todo va bien con el algoritmo de YouTube para publicar los videos, pues estaré haciendo un tercero a lo mucho. Luego el día siguiente estaré revelando más cosas, y así sucesivamente del 21 al 27 todo lo que pueda publicar de la beta de Warzone Mobile. Me van a decir, Destro, ¿por qué del 21 al 27? Del 21 al 27 son las fechas que Activision ha dado permiso de publicar cosas acerca de la beta, tanto para todos los creadores de contenido. Debo informar que obviamente me van a preguntar muchas personas cómo diablo le hice para conseguir tantas grabaciones de la beta. Es sencillo. Confiaron en mí, los creadores de contenido que fueron al evento. Y pues me dijeron, toma Destro. Y básicamente pues tengo todo a detalle y yo ya he visto la beta desde hace pues rato. Me he obviamente mordido la lengua completamente con todo lo que he visto. Porque pues toca, ni modo. No quiero afectar a nadie, ni tampoco que se filtre nada por el estilo, ustedes me entienden. Y pues bueno, más que todo haciendo énfasis en ello, mis queridos cracks. Mañana será un excelente día, mañana habrá muy buenas noticias y veremos qué se cuece si todo sale de buena manera, que es lo importante. Y pues haciendo hincapié en eso. Este video no va a ser tan largo que digamos, básicamente porque pues solo les estoy confirmando de que mañana será un excelente día. Ahora, para los que preguntan qué va a pasar acerca con la información que ha dicho Activision, como ustedes saben, ellos han comentado de que será a fin de mes. Así que todo apunta en que entre el 27 o el 31 o a lo largo de la semana en que estemos publicando la beta, pues porque se puede publicar ya, porque han quitado completamente el embargo. Ya de mañana en adelante estaré publicando muchas cosas acerca de la beta. Háganme saber en la barra de los comentarios qué es lo que quieren ver acerca de la beta. Que, bueno, si nuevos personajes, nuevos operadores, comparación de la alfa con la beta, que pues yo creo que eso todo el mundo lo quiere y como ustedes saben, yo tengo todas las grabaciones aún de la alfa, desde la 1.1 a la 1.4, pero creo que lo mejor sería compararla con esta 1.4 que están viendo ustedes ahorita, que básicamente, pues estos videos, como ustedes saben, yo lo grabé en mi iPad Pro, y para que ya sepan, los videos de la beta que se van a publicar van a estar grabados completamente en dispositivos de iOS. Dispositivo iPhone 13 Pro Max, si no estoy mal. No fue en el 14. Así que ya para que estén un poquito más informados de lo que se vendrá. Ahora, quiero saber qué quieren ver. Que si nuevos operadores, que si hay más armas, cuántas armas hay, metieron nuevas armas. Además de lo que ya es obvio o lo que no es obvio, porque hay cositas que hay que dejar muy en claro, ya para que pues estén al pendiente y lo sepan tranquilamente. Pues vamos a ver qué se cuece y si todo sale de alguna manera bueno para lo que es actualmente Warzone Mobile. Recuerden lo que dijo actualmente en redes sociales nuestros amigos de Warzone Mobile y es sencillamente que ellos comentaron a detalle de que Warzone Mobile estaría llegando dentro de muy poco. Muchas personas piensan de que sí, es en mayo, que no sé cuánto, y que puede pasar cualquier tipo de información o algo por el estilo, pero en realidad es que no. En mayo es una fecha prevista porque Warzone Mobile va a llegar en el primer trimestre del 2023. Claro, si no se atrasa. La fecha que sale en App Store es una estimada. Si no sacas el juego antes de esa fecha, automáticamente la App Store lo va a eliminar. Ya saben cómo son los lineamientos de Apple. Son un poco más excesivos que en Play Store. Y con eso me alegro, porque así nos damos cuenta de cuándo podría salir el juego. No va a salir en mayo, a lo mucho va a salir en marzo, a lo más tardar en marzo. Y como comentaron las redes sociales, recuerden lo que han obviamente especificado, que sí se va a poder jugar un poco antes el Early Access, el acceso anticipado, así que estemos al pendiente de la información que ellos vayan dando. Como quien dice, no podemos decir ni madres, pero les estamos confirmando de que por lo menos sean un poco pacientes para que le demos la mejor información. Eso en pequeños detalles hablando acerca de lo que puede pasar con Warzone Mobile. No sé. Bueno,
Lo que todo el mundo quiere es que digan acceso anticipado, ya pueden jugar la beta. Las cosas como son. Así que bueno, les voy a dar un pensamiento. Yo voy a revelar todo lo de la beta. Todos los creadores de contenido que fueron al evento van a revelar lo de la beta. Ahora, mi pregunta es esta. Para esta gente que pues jugó la beta, ellos le preguntaron si tenían, si tenían pensado sacar esta beta para actualmente que la probara la gente. Ellos mismos dijeron de que no podían decir nada, que no sabían y que no tenían planes o algo por el estilo. Básicamente la típica que te dicen para que meter más el hype. Lo típico que pasa actualmente en cualquier, podríamos decir, cualquier motivo acerca de un juego AAA que todo el mundo lo esté esperando. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Ok. Bueno, vamos a ver qué se cuece conforme a lo demás. Recuerden, fin de mes nos van a dar más información. Para la gente que me esté preguntando si hay más cosas a tener en cuenta acerca de Warzone Mobile, pues sí, no. O sea, vamos a ver qué tal. Si hay mejora con la beta, pues vamos a ver cómo lo piensan ustedes. Ya les digo yo de que no es lo mismo jugar en un iPhone 13 que jugar en un iPad Pro o jugar en la MacBook, en la cual se podía jugar también. Y por eso es la que la alfa se miraba completamente en los mejores gráficos. Porque sí, los videos que vieron de gráficos super alto, HD y demás, era básicamente en MacBook. Y se miraba súper bien en una alfa. Y pues tengo ganas de cuando salga esa beta, que salga completamente con la aplicación, tanto para la APK para Android, como se ven los dispositivos Android de nueva generación, cómo se miraría también la beta en lo que es también los últimos dispositivos de última generación que ha sacado actualmente Apple, como la iPad Pro 2022 con el M2 o incluso la MacBook Pro de 2022, teniendo en cuenta detalle. Vamos a ver qué se cuece y conforme a toda la información que pues podemos traer de nuestras propias manos. Bueno, mañana es un gran día, recuerden, del 21 al 27. Son muy buenas noticias, muy buenas cosas que se vienen actualmente de Warzone Mobile. Veremos qué pasa, veremos cómo sale de buena manera todo. Y como siempre, pues viendo a detalle todo lo que puede pasar y todo lo que no puede pasar con Warzone Mobile. Cualquier duda que tengas, házmela saber en la barra de los comentarios. Recuerda que te voy a estar informando a detalle. Mañana estreno y hoy por la noche ya lo dejaré cargado el estreno. No creo que lo pueden descargar ni tampoco lo pueden ver, pero lo voy a dejar solo para que haya hype y para que haya unos 1000 likes. Así que voy a pedir unos 1000 likes en las primeras horas de espera del estreno. Porque lo que se viene es muy god. Y tengo listo por lo menos unos 6, 7 u 8 videos incluso a lo largo de esta semana hablando acerca de la beta y lo que podemos ver y lo que podemos observar, la mejora que ha habido y muchas cosas a detalle. Yo he estudiado cada pasito de lo que es actualmente la beta. He visto obviamente muchas cosas como cualquier persona normal. Y pues es hora de que empiece lo importante. Esta semana va a ser muy heavy para Warzone Mobile. Como siempre, deja tu poderoso like, suscríbete a que es lo más importante. Recuerda que aquí estamos, siempre trabajando arduamente por el canal, que es lo importante. Y como siempre, me gustaría que hagas tu like a muerte. Bueno, como siempre, deja lo mejor de lo mejor. Y nos veremos en un próximo video. Claro que sí, señores, del poderosísimo Warzone Mobile. Hasta la próxima. Adiós.